Buenos días, colchoneros. Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Cuando salí del estadio la sensación era algo así como, bueno, pues 3 puntos. Y ya está, y poco más. No fue un partido ni muy bueno ni muy malo. Fue un partido de trámite. Y cuando digo de trámite, no me refiero a que fuera muy sencillo de ganar, sino que fue una especie de tramitación de los puntos, ¿no? Como si fuera algo burocrático, eh, con poca energía extra en el equipo para asumir el partido, con poca emotividad, un partido que a los 10 minutos se queda un poquito frío y no termina de entrar en media temperatura hasta el segundo tiempo. Un partido raro, al fin y al cabo. Un partido en el que todo el ambiente. ¿Os acordáis cuando ganamos al Madrid que dije va a ser difícil repetir las condiciones en las que se ha dado este partido, ¿no? Un partido de gran emotividad, un partido muy preparado, un partido en el que estamos esperando al rival con el cuchillo entre los dientes, un partido en el que el público anima 90 minutos sin parar, un ambiente que envuelve todo y que te lleva en volandas a la victoria y que hace que todo sea mágico y tal. Eso repetirlo es muy difícil porque te viene el Osasuna a las 9 de la noche un sábado y el ambiente es un poquito más disperso, los jugadores están un poco menos motivados, el público está un poco menos entregado y a pesar de ello, los primeros 10 minutos son extremadamente buenos, no son como para poner a los niños en... pero son muy buenos, son los minutos en los que se presiona, en los que se consigue meter a los Osasuna en su portería, en los que se consigue tener un par de ocasiones muy claras, incluyendo un mano a mano de Griezmann, y a la tercera se anota un gol con una jugada que vamos a ver luego en la pizarrita, que se repitió por lo menos 4 veces y en 3 nos quedamos solos delante del portero. Bueno, es una diagonal y un balón filtrado a un desmarque sin balón desde el segundo palo y jugador solo delante del portero. Esto cuando la defensa adelanta las líneas al borde del área, cuando no se hunden en su área y se adelantan al borde del área, te dejan ese huequecillo que aprovechamos en diversas ocasiones, ¿no? Bien, se anota un gol, el gol después de revisar y de que nadie entendiera por qué se revisara y luego revisaremos la revisión, pues se anula y aquí el equipo pues queda tocado. El equipo queda tocado porque cuando tú mentalmente cuentas con que te has puesto en ventaja, con que has hecho tu trabajo y con que ahora el partido va a ir más rodado, pues resulta que un equipo se queda más parado, se queda un poquito petrificado por el asunto y el otro equipo se viene arriba. Y no es que los Asuna pasara por encima de Atlético de Madrid, pero un equipo que inicialmente no estaba pasando en medio del campo, pues a lo largo del primer tiempo, pues tiene, bueno, tiene un par de llegaditas, un tiro aquí, un remate allá, un par de oportunidades, no una cosa de locos, pero el Atlético de Madrid de repente pues ya no tiene ese dominio tan abrumador y el partido ya es otro. Y yo definitivamente en la grada, mi expresión fue un poquito más dura, pero para resumir, yo creo que se han cargado el fútbol. Que esto del VAR, que hace 5 años cuando esto empezó, o 6, dije que era la institucionalización del atraco, ahora ya es pues el cargarse el fútbol definitivamente. El que si tienes cualquier accidente, cualquier cosita que no te das cuenta, cualquier historia susceptible de ser rearbitrada, pues te van a reventar un partido. ¿A favor o en contra? No, a nosotros, por desgracia, normalmente es en contra. Hay otros, como se vio ayer a última hora de la noche, que es a favor, porque imaginaros dónde estaría el Atlético si todas las jornadas tiene o un penalti a favor o un expulsadito, o tal vez 2 del equipo rival, Pero bueno, no vamos a hablar de ese otro partido que se jugó ayer a última hora de la noche, en el cual resulta que una vez más un equipo tuvo una ayuditita. Nosotros nos ponen piedras en el camino y a otros les dan ayudititas. Insisto, ¿dónde estaría el Atlético de Madrid con un penalti a favor todos los partidos y si no, una expulsión? Pues ¿dónde estaríamos? Sería esto un no parar de bailar, de la alegría. Pero bueno, nosotros, sin embargo, nos anulan un gol de unas circunstancias absolutamente extrañas y que nada tienen que ver con lo que es un deporte que siempre ha sido de contacto, que siempre ha habido un poco de empujón, un poco de agarrón, un poco de golpeo, un poquito de tal. Ahora ya, pues estamos en el engaño continuo, estamos en la farsa, incluso en los Asuna no había protestado el gol. Lo que pasa es que siempre hay un tío buscando un motivo para anular un gol siempre y cuando lo marque el Atlético de Madrid.
el Levante o alguno de los equipos a los que no importa perjudicar, ¿no? Estos pequeños. Incluso si lo hubiera marcado los Osasuna contra el Alavés, pues lo mismo las habrían estado revisando a ver qué pasa. Eso sí, si este gol lo marcan el Madrid o el Barcelona, ya os digo que huevos a anularlo no hay, ni de coña. Pero claro, al Atlético de Madrid, que es el molestón, siempre. Bueno, y luego veremos un poquito lo que dice la normativa respecto a este tipo de jugadas y por qué el gol no tendría que haber sido anulado, aparte de lo que es el nuevo protocolo VAR de este año, en el cual en según qué jugadas no se iba a entrar, salvo que seas el Atlético de Madrid. Le faltó al final de la frase poner salvo que seas el Atlético de Madrid. Bien, pues así las cosas, llevamos al descanso 0-0 con un pequeño cambio táctico que luego veremos, que es que se lesiona por un golpe en la cabeza, tiene que ser sustituido Nico, y ahí hay un cambio táctico que no termina, un cambio obligado, lógicamente, que en esos últimos 3-4 minutos del primer tiempo no termina de convencer a Simeone, y en el segundo tiempo tiene que hacer un cambio y luego a los pocos minutos más cambios para reorganizar el equipo, ¿no? El equipo se vuelve a hacer con el partido, es verdad que ellos tienen alguna salida de la contra con cierto peligro, pero el equipo se vuelve a hacer con el partido, volvemos a tener nosotros las ocasiones, volvemos a generar. No era lo del principio, lo de esos 10 minutos absolutamente arrolladores, porque, insisto, el partido se controlaba con casi nada y se generaban ciertas ocasiones o ciertas llegadas con casi nada. Y el equipo, yo estoy también convencido de que en vez de ir a 100, iba a 90 porque viene el Arsenal mañana mismo. Vamos nosotros, pero viene ese partido, ¿no? Ese compromiso. Y el equipo iba poquito con el freno de mano echado, pero sabiendo que tenía que ganar el partido, que había que atinar con un gol, hasta que llegó una jugada individual de Giuliano Simeone, que de esas, bien por desborde o bien porque se ha desmarcado y ha recibido el balón, de esas lleva a lo largo de esta temporada una 20. Y es la segunda vez, la primera vez que tiene, bueno, la segunda vez que tiene un remate más o menos claro y la segunda vez que acaba en gol. La primera vez fue la del Alavés, que se la dio a Thiago Almada, la para el portero, rechace, la recoge y un poco a trompicones marca aquel gol, que tanta discusión hubo y que nunca nos han llegado a aclarar porque borran la mitad de la jugada. Y ayer fue la segunda vez que Simeone entra por el área, levanta la cabeza y tiene un tío colocado donde tiene que estar para rematar. La segunda vez, por lo general, se le apagan las luces porque levanta la cabeza y están todos escondidos. Es una de esas carencias que tenía el equipo o que está teniendo o que sigue teniendo, porque seguimos muchas veces llegando a esa posición sin tener líneas de pase claras. Y ayer, cuando digo ayer, ya sabéis que los lunes digo ayer, pero era el sábado, pues Thiago Almada, y fue curiosamente el mismo que apareció el día del Alavés, pues volvió a aparecer en su sitio. Y ese gol, ya me diréis, es un gol, ¡pum!, borde de área pequeña, es casi imposible fallar. A lo mejor se te puede meter un defensa de bajo palos y que le des un pelotazo, pero es que es invocarla, sí o sí. Por eso digo que esta mecanización de ofrecer líneas de pase al jugador que desborda y que irrumpe en el área por línea de fondo, tiene que estar mucho más clara y tiene que estar mucho más, por lo menos, no sé si más trabajada, no sé si está trabajada, no está trabajada, porque los jugadores saben dónde tienen que llegar porque alguna vez lo han hecho, pero tiene que darnos para llegar. Los jugadores tienen que estar mentalizados y tienen que estar en su sitio en el momento en el que ven que un jugador de su equipo está desbordando por la banda, por la línea de fondo ya, ¿no? Por banda, llega a línea de fondo, remonta a línea de fondo, levanta cabeza, ahí tiene que haber al menos 2 líneas de pase muy claras para rematar. Y el otro día apareció por segunda vez Almada para aprovechar por segunda vez en toda la temporada las 100.000 llegadas que ha tenido Giuliano Simeone por su banda. Unas, insisto, por desmarque y otras por romper a la cintura del lateral de su banda. Bien, y después del gol, pues un poquito de más gestión, más burocracia. Aquí cada cual sacará sus conclusiones, pero a mí me parece que otorgarle a un rival en el minuto 88 la oportunidad que tuvo Budimir es un error grave. Es, para mí, yo lo he dicho siempre, no podemos decir, bueno, ahora vamos ganando, ahora ya podemos dar un paso atrás. Ahora, bueno, yo veo que, y lo vi yo meridianamente claro, que el equipo dio un pasito atrás y que el equipo dijo, a estos de los Osasuna son inofensivos. Bueno, pues el Osasuna ya había creado peligro. Es verdad que en la Liga Española lo que le falta a los equipos principalmente es gol, porque si los equipos tuvieran gol esto sería un espectáculo, pero los equipos no tienen gol
y aunque Budimir tiró prácticamente un penalti a puerta vacía, pues logró tirarlo tan flojo y tan al centro que le dio tiempo a Oblak a sacar el gachetopié y mandarla fuera. Tiene un porcentaje de mérito de Oblak importante, pero también tiene un porcentaje de fallo del delantero importante, porque ese remate flojo y al centro a mí me parece que probablemente era el peor que podía hacer en una situación tan ventajosa, ¿no? Y por eso digo que podríamos estar hablando de otra cosa si esa jugada acaba en gol. Estaríamos hablando de un desastre sin parangón, ¿no? Y de un nuevo fracaso y de una nueva cagada. Y claro, apareció el pie de Oblak y estamos hablando de, bueno, pues hemos sacado 3 puntos y a lo siguiente, que es el Arsenal. Y luego ya al campo del Betis, donde jugamos una verdadera final, porque luego veremos la clasificación, pero tenemos muchos equipos muy cerca y uno de ellos es el Betis, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, habiendo obtenido oportunidades, habiendo podido marcar más goles, te encuentras con que en el 88 te pueden empatar el partido. Y que lo lógico en una jugada así es que te metan el gol. Y lo raro es que te lo hayan fallado. Se junta, insisto, una buena parada de Oblak con un lamentable remate de Budimir, ¿no? Pero bueno, pues mala suerte para Osasuna en este caso, y nosotros que en este tipo de partidos normalmente todo lo que podía salir mal había salido mal hasta el momento, pues el otro día tuvimos la fortuna de que esta jugada al final, más una con 7 rebotes que hubo a mitad de segunda parte y muy poco más por parte de Osasuna, muy poco más. También hay que decir que Osasuna no fue un despliegue ofensivo sin parangón. Aquí las ocasiones fueron de Atlético de Madrid, pero se crearon de una manera que a mí me parece poco eficaz. A mí me parece que se crearon mucho por calidad, por llevar el balón al área contraria y sin tener unos verdaderos mecanismos de llegar al área con varios jugadores, porque también se guardaban mucho y muy bien las espaldas para que los Osasuna no tuviera demasiadas oportunidades, ¿no? Y por eso digo que el partido fue burocrático, fue un trámite. Insisto, cuando digo trámite no me refiero al típico 6-0 que se considera un trámite el partido, sino que se hizo de una manera con profesionalidad, pero sin ningún brillo. Y con algunos detalles tácticos que vamos a ver más adelante. Primero, antes de nada, yo quería aclarar la jugada del minuto 10, que es el gol que anula Navaena, ¿vale? Porque la norma está muy clara. Y aparte que el VAR, en su protocolo, dicen que este año iba a entrar menos, joder, va a entrar menos, pero se pone a revisar el gol a ver qué puede encontrar. Y solo en errores garrafales. Bueno, pues esto no solamente no era un error garrafal, sino que el error lo comete una vez más el VAR en contra del Atlético de Madrid. Nos vamos a leer la norma literal. Aquí está la norma en la cual nos dicen literalmente que tú puedes estar en fuera de juego pues, porque estás el balón cuando no hay ningún defensa más que uno, pues tiene que haber 2 defensas, incluyendo el portero, y luego puede estar lo que pasó el otro día, que era interferir el juego de un adversario, que es esta norma de aquí. Interferir el juego de un adversario de las siguientes maneras. ¿Vale? Y entonces, lo que pone aquí, la que nos afecta es esta de aquí. Te pone una serie porque hay otros que dices que intervenir en la visión no, disputarle el balón tampoco, intentando jugar el balón tampoco. Griezmann lo que hizo fue afectar la posibilidad del adversario de jugar el balón. No hay más opciones, no hay más opciones. Porque la última es sacar ventaja a la posición para anotar gol. Entonces, la interferencia en un jugador adversario de una de las siguientes maneras, insisto, aquí nos ponen 4, impidiendo que juegue pueda jugar el balón al obstruir su campo visual, esto no es, disputar el balón tampoco, e intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el tampoco, y esta que es a la que nos tendríamos que agarrar, que es realizar una acción que afecta claramente la posibilidad de un adversario de jugar el balón. Bien, y esto más adelante pone aquí, en este sentido, nótese lo siguiente. Vale. Volvemos a incidir en lo mismo. Y es esto de aquí. Si un jugador que sale de una posición de fuera de juego, que se encuentra en dicha posición, estuviera en la trayectoria de un adversario e interfiriera en el movimiento de este último hacia el balón, se considerará infracción por fuera de juego si afecta a la capacidad del adversario de jugar o disputar el balón. Bueno, yo juraría que la cosa queda meridianamente clara, meridianamente clara. Es decir, primero te lo dice y luego te lo explica. Si esa interferencia, que aparte de que yo no la considero voluntaria, a mí me parece que es involuntaria, está ahí parado Griezmann, le viene por detrás y por la derecha,
no le puede ver, es el otro el que en su carrera hacia el balón se estampara contra Griezmann, pero lejos de valorar las intenciones del Griezmann o no, lo que tenemos que ir es al sí. Cuando en mitad de la frase dice es fuera de juego, sí, a partir de ahí es donde hay que valorar. Esto es fuera de juego, sí. Bueno, pues el sí que te dicen es si interfieres a la capacidad de jugar el balón de un tío que estaba 4 metros a la derecha y 3 metros por detrás del jugador que va a rematar a gol. Yo, teniendo en cuenta lo que tardó Baena en rematar a gol, es absolutamente imposible, si no es por teletransportación, que ese jugador llegase a poder disputar el balón. Con lo cual, no tiene posibilidad de disputar el balón, con lo cual no hay posibilidad de interferir el hecho de que pueda disputar el balón. Yo creo que si hemos leído la norma y la hemos entendido, un jugador que en ningún caso iba a llegar a la posición de Almada, porque no era ni el más cercano a Almada, de los jugadores de Osasuna, es un jugador, insisto, que está a unos 4 o 5 metros a la derecha, si miras desde detrás de la portería, ¿no? 4 o 5 metros a la derecha y un par de metros por detrás, no le daba tiempo material, salvo, repito, por teletransportación en llegar a la jugada y poder impedir el gol. Con lo cual, es que no hay mucho más que decir. Se aplica mal el VAR porque se aplica primero mal el protocolo y segundo mal la norma. Con lo cual, insisto, he dicho con lo cual ya 7 veces seguidas, el gol se anula de manera incorrecta. Si tenemos en cuenta que ni siquiera debería haber entrado el VAR en esa jugada, pues estamos hablando de otra piedrecita en el camino del Atlético de Madrid, una más, para ver si no molestamos demasiado a lo que sería el interés comercial y marketingiano de la liga, que estén exclusivamente los dos grandes, para que el público en general, para que cuando tú vas a cualquier ciudad de España que no sea Madrid ni Barcelona, el 80% de la ciudad, salvando algunas muy concretas donde tiene un equipo bastante potente, tipo Bilbao, San Sebastián, Sevilla y tal, pero si tú vas a Oviedo, si vas a Gijón, si vas a León, si vas a Málaga, son todos del Madrid o del Barcelona, principalmente del Madrid, y pues interesa tanto a los marketingianos, todos los lugares donde no hay equipo de primera división son del Madrid o del Barcelona. Incluso en algunos que hay equipo de primera división son del Madrid o del Barcelona. Es así de sencillo, 2 más 2, 4. Es verdad que en ciudades, insisto, Sevilla son de Sevilla o Betis, Valencia son del Valencia principalmente y algunos del Levante, Bilbao y San Sebastián también son de su equipo, pero te vas al 90% de todas las demás ciudades de España y son de Madrid o de Barcelona, y por eso a los marketingianos les molesta ahí en medio el Atlético de Madrid. Pero bueno, nos anulan un gol y aun con ello pues logramos ganar el partido. Vamos a ver ahora el que es indignante, porque es que nos ponen chinas en el zapato todos los días y todos los días hay otros que juegan con un penalti a favor o un expulsado a favor. Entonces, pues bueno, pues lógicamente, alguna vez se lo habrán pitado bien, alguna vez les habrán expulsado bien, pero bueno, pero nosotros no tenemos esas ventajas. Y aquí tenemos la pizarrita que yo, por un lado, acerté la defensa de 3 el viernes, pero hubo 2 jugadores que metió el Cholo y que no contaba yo con esos jugadores. Bueno, principalmente con el que no contaba de los que entraron, vamos a ponerlo ya en grande y a mirar la pizarrita bien. Con el que yo no contaba era con Jiménez. No parecía muy lógico que después de 5 meses apareciera Jiménez de titular, pero apareció. Yo contaba con que aquí pues iban a estar Lenormand, Janko y Llorente. Ya os dije que Nico había jugado de lateral y que en una defensa de 4 de lateral no le iba a poner el Cholo, pero en una defensa de 5 con 3 centrales y de carrilero sí que era más visible la posibilidad de que Nico jugara ahí. Y ahí jugó Nico, de carrilero izquierdo. Y como entró Jiménez, pues el que fue sacrificado realmente, Jiménez entró por Giuliano Simeone y al que puso de carrilero fue a Llorente. Entonces en este momento vemos que en posición de carrilero Llorente le tiene tomado, o por lo menos para el partido del otro día, el sitio a Giuliano Simeone. Esta fue la entrada que un poco hizo que no acertara al 100% mis pronósticos del viernes, que yo no pensaba que fuera a jugar Jiménez del tirón después de tanto tiempo de parón. Jugó, dio un nivel aceptable, teniendo en cuenta que no le puedes exigir estar al 100%. Y bueno, pues defensa de 3 con Nico y Llorente muy ofensivos, siendo carrileros, pero muy ofensivos. ¿Para qué? Pues para mantener
a estos 7 jugadores arriba presionando a Osasuna y impidiendo que pudieran salir con el balón, incluso muchas veces con Janko llegando a borde del área con varias finalizaciones con poco éxito desde lejos, tiró varias veces desde fuera del área sin mucho éxito, insisto, y con Baena y Barrios también mucho más ofensivos que Coque. A mí la posición de Coque no me gustó, a mí me parece que Coque molestó la circulación de balón un par de veces, quería tocar todo el balón, está claro que está bien Coque, que ahora está en un buen momento, pero hay veces que cuando el equipo contrario se te cierra mucho no es necesario que absolutamente todos los balones pasen por ti, sobre todo si hay 3 centrocampistas, porque hay veces que para la circulación de balón 3 centrocampistas son demasiados. Para mantener la posesión está muy bien, pero cuando el otro contrario no tiene ninguna intención de disputarte la posesión y simplemente se mete atrás, muchas veces el hecho de que siempre tuviera que pasar por Coque el balón entorpecía la velocidad de circulación de balón, ¿no? Julián hizo varias veces esto, o esto, que es venirse a banda y dejar a Griezmann por aquí, y entonces se acercaba otro de los jugadores del equipo, ¿no? Aquí, joder, me pasó el otro día y me pasa hoy que cada vez que toco ahí, se venía aquí y empezaba a tirar esta diagonal. Como el equipo está más arriba, que estábamos en plena ofensiva, pues Griezmann fijaba un tío y cuando iba por aquí, se metía al del otro lado. Y se metía al otro lado y le dejaba el balón. Ahí le metía un pase a Baena. El primero se lo metió a Griezmann. El primer pase que hizo esto se lo metió a Griezmann, que se quedó solo y no aprovechó la oportunidad. Y el segundo fue el gol. Estas diagonales de Julián, que recibía en banda y se iba hacia el centro conduciendo y dejaba el balón dentro del área a espaldas de una defensa que estaba aquí en línea y que permitía aquí un huequecillo. Esos pases que los hizo muy bien nos dejaron 3 veces solo delante del portero. La última ocasión de este tipo la tuvo el propio Julián, que hizo una buena parada del portero, porque el que hizo esta diagonal fue Llorente. El que vino de banda a centro tirando esa diagonal fue Llorente. En el inicio del segundo tiempo, Gallagher sustituye a Coque para hacer exactamente el mismo trabajo. Y como hemos dicho, en un momento dado, vamos a volver a colocar a los chavales, a Baena aquí, a Barrios aquí y los dos delanteros aquí. Este 3-5-2 en ataque, que era un 5-3-2 en defensa. Hay un momento en el que Nico, por un golpe, tiene que abandonar el partido y le sustituye Juliano, ¿vale? Juliano en la banda izquierda no hace gran cosa y al inicio del segundo tiempo ya esto está modificado. Un cambio que a mí no me gustó mucho porque nos deja sin Llorente atacando, ¿no? Pasamos a Juliano a esta banda, pasamos a Janko a esta otra y ya son Lenormand, Jiménez y Llorente. Jiménez pasa un poquito hacia la izquierda, Lenormand en el centro y Llorente aquí. Los 3 centrales pasaron a ser estos. Y son Juliano por un lado y Janko por el otro, que a mí no me termina de convencer Janko ahí. No sé por qué, pero no me termina de convencer porque no termina de tener esa llegada y de ser tan desequilibrante. Al final siempre acaba la banda derecha siendo más determinante que la izquierda y por eso la jugada de Nico y los otros cambios fueron hombre por hombre. Sorloz y Raspadori por los dos delanteros, Griezmann y Julián y Almada por Baena que utilizó su misma posición. Es verdad que en algunos momentos también Baena tiró un poco a la banda y Janko tiró un poco más para atrás para ayudar en defensa. Pero básicamente el tema táctico no tocó demasiado Simeone, más allá de este cambio obligado de Juliano por Nico, que hizo que terminara Janko jugando de muchos minutos del segundo tiempo de carrilero, ¿no? Bueno, pues la pizarrita hoy no tiene mucha más, no tiene mucha más explicación. Fue un planteamiento de los dos que habíamos barajado el viernes, pues el de defensa de 3 y con esa novedad del jugar con Nico de carrilero, que ya había jugado de lateral con la selección argentina en un bolo tremendo en el cual no fue exigido en absoluto, ¿no? Bueno, no es lo mismo la Liga Española, pero bueno, no salió mal del todo el experimento. Sobre todo las cosas salen bien o mal cuando en el minuto 90 y tantos pita el árbitro y has ganado. Entonces dice, bueno, pues ha salido bien porque nos hemos llegado a los 3 puntos, ¿no? Pero bueno, sobre todo los primeros 10 minutos el equipo tuvo una gran puesta en escena
y luego supo reponerse a ese gol anulado. Le costó reponerse porque mentalmente este es un equipo que le cuesta y es algo que yo pues vengo diciendo que nos falta un poquito de personalidad en según qué circunstancias y bueno, pues habría que haberla tenido para mantenerse igual aunque nos anularan el gol. Aquí nos quería compartir esto porque esto es un punto de broma, que es que el entrenador de Osasuna dice que no hay derecho a tan poco descuento. Es verdad que con el reglamento en mano el descuento está mal aplicado. Tendrían que haber sido 5 minutos, no 3, pero me parto el culo cuando un equipo ha estado 70 y tantos minutos perdiendo el tiempo, cuando el portero tardaba hasta 1 minuto y pico en sacar, que claro, es el tiempo que has perdido tú el que quieres que te devuelvan luego. Y eso yo creo que debería estar, es verdad, insisto, voy por delante con que está mal aplicado con el reglamento en la mano el descuento, sobre todo por el tema de los cambios, que a mí no me cuadro demasiado, pero es verdad también que deberían regular el descuento en base a quién están favoreciendo con el descuento. Es decir, tú has estado todo el partido perdiendo el tiempo. Durante 90 minutos has estado perdiendo el tiempo. Al final te meten un gol y ahora necesitas el tiempo que has perdido y te lo tienen que dar. Pues a mí eso me parece que atenta mucho más contra el buen espíritu del fútbol que el gol que anulan al Atlético de Madrid. Que insisto, que los árbitros y las normas deberían estar para que se aplique el reglamento y para que no se haga trampas, no para decidir partidos, ¿no? Y entonces por eso me parece que anular un gol así es decidir partidos, no el espíritu de que no se haga trampas, ¿no? Y esto que dice Lizchi, pues hombre, yo le entiendo porque él defiende lo suyo y me parece genial. Entiendo a su portero cuando cada minuto, cada saque de puerta era 1 minuto. Entiendo que ellos son un equipo con menor presupuesto y que lógicamente en el Metropolitano tienen que hacer lo que buenamente puedan, que no se les puede exigir jugar a taconazos. Yo lo entiendo perfectamente. Oye, somos el Osasuna y llegamos a donde llegamos y hemos hecho el partido que teníamos que hacer, defendiendo bien, lanzando un par de zarpazos a ver si metíamos el gol. Oye, muy bueno Osasuna, por cierto, y sobre todo en defensa. Me parece maravilloso, pero hombre, en esto último, Lichi, que incluso teniendo razón en que está mal aplicado el descuento, tienes que tener en cuenta que el tiempo que se ha perdido es todo tuyo. Lo has perdido tú. Entonces, bueno, no puedo estar de acuerdo con esto. Sí puedo decir que técnicamente está mal aplicado el descuento, pero también digo que no estaría mal revisar cuando haya que aplicar descuentos a quién estás beneficiando. ¿Quién ha estado perdiendo el tiempo todo el partido y a quién le estás devolviendo el propio tiempo que han perdido ellos, ¿no? Pero bueno, más allá de esto es una anécdota, pero que me hizo gracia, porque digo, joder, macho, si el tiempo que nos falta lo has perdido tú. Claro, si hubiéramos llegado al final 0-0, seguro que nos reclama más minutos porque cada uno aquí defiende lo suyo y muchas veces sin percatarse de que se está siendo un pelín fariseo, pero cada uno aquí defiende lo suyo y en ese sentido, pues bueno, pues no le podemos decir nada. Pero sí que quiero dejar claro eso, que cuando un equipo pierde tiempo, alguien en algún reglamento de estos que son tan decididores de partidos, pues deberían decir, hombre, deberemos devolverle el tiempo al equipo al que se lo hayan sustraído, no al ladrón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin ánimo peyorativo, ¿no? Bien, yo quería ya, bueno, más o menos ir terminando con la clasificación, porque la clasificación ahora mismo, a ver si la encuentro. Aquí la tenemos. La Liga. Tenemos al Real Madrid primero, que lógicamente, menos el partido Atlético de Madrid, lo ha ganado todo. Siempre con alguna cosita rara, algún penalti difícil de entender, alguna expulsión rigurosa. Y así, pues vamos ganando partidos y vamos primeros, está claro. Luego el Barcelona, que tienen montado un cilio de narices, como siempre, es un equipo autodestructivo al 100%. El Villarreal, que sigue ahí pues piano, a pesar de que los dos últimos partidos ha perdido y ha empatado, se mantiene tercero. El Atlético de Madrid a un punto del Villarreal. Bueno, pues con esos 4 empates y esa derrota que nos van lastrando, los últimos 5 partidos hemos ganado 3 y empatado 2 y son, bueno, son uno de los mejores guarismos de los últimos 5 partidos, pero eso no nos sigue dando para estar cerca de los primeros. El Real Betis empatado a punto con nosotros, también llevan una sola derrota, también llevan 4 empates, tienen todo exactamente igual que nosotros, salvo que nosotros tenemos un gol más y eso nos hace estar cuartos por un gol. Bien, pues el próximo fin de semana nos vamos a campo del Betis. No tengo ni que decir que esto es una final.
primero por el gol a veras particular, segundo por dejar un poco atrás a un equipo que con los fichajes que ha hecho va a estar peleando esta zona Champions. Tercero, porque si queremos acercarnos al título, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de la zona Europa League, lógicamente. Y luego porque detrás nuestro, a un solo punto está el Español, a 2 el Elche y el Athletic y a 3 el Sevilla. Es que hasta el noveno nos tienen a tiro de un solo partido. Y además os recuerdo que después de ir a campo del Betis recibimos al Sevilla. O sea que tenemos ahora 2 partidos, pues un poco para limpiar esa zona y poder mirar para arriba con tranquilidad. ¿Y por qué digo mirar para arriba con tranquilidad? Pues porque nosotros muchas veces cuando estamos enfrascados en la Champions, en la Liga la jugamos un poquito como el partido del otro día, sin el 100% de intensidad, sin el 100% de emotividad, con un partido de gestión, de tramitación, de burocracia y a pesar de ser mejores, porque somos mejores, insisto, porque los presupuestos no son comparables, somos mejores que Osasuna, vamos a tener más ocasiones y más balón que Osasuna, también pues en un momento dado de un partido que se disputase sin haber entorno Champions, con el equipo que no hubiera vuelto la mitad de los jugadores de estar por el mundo jugando con las selecciones, etcétera, pues a lo mejor en otro entorno se podría haber jugado un partido de más intensidad, de más emotividad, de más achuchar al rival y de más estar el 100% del partido a tope, ¿no? Pero no era un partido para estar el 100% del partido a tope y por eso tiene cierta lógica esa tramitación de partido, ¿no? Yo digo que sin exagerar, ¿no? Sin llevarlo al límite, que un poquito al límite sí que estuvimos, pero también por culpa del arbitraje, ¿no? Porque si ese gol del minuto 10 te lo dan por bueno, pues a partir de ahí, pues con tranquilidad buscar espacio, ellos se tienen que abrir, no pueden seguir cerrados, te tienen que dar esa espalda suya para que tú puedas jugar y se facilitan las cosas. Pero si ellos pueden volverse a cerrar atrás, mantener el cero en la portería y van pasando los minutos, pues claro, entra las prisas, la ansiedad, los nervios y el partido es otro, ¿no? Y el partido se convierte en un mascar chicle de piedra, que digo yo. Entonces, al final es una victoria que hay que darle el valor que hay que darle porque son 3 puntos que si se llegan a extraviar 2, por ejemplo, en esa última jugada, o los 3, pues habríamos estado en una situación absolutamente lamentable en la clasificación, como hemos visto, con 3 puntos menos nos vamos al noveno puesto. Entonces, importantísima la victoria, aunque no haya sido la más brillante de la historia del Atlético de Madrid. Ahora viene el Arsenal mañana. El Arsenal tiene un par de bajas importantes, pero el Arsenal es un equipo que para mí ahora mismo está en un nivel superior al Liverpool. Y el Liverpool fue en su momento claramente mejor que nosotros, a pesar de que tuvimos un arreón que nos llevó al empate, ¿no? Vamos a ver cómo gestionamos este partido de mañana. Vamos a ver si tenemos la personalidad, porque es fuera de casa y no hemos ganado un solo partido fuera de casa en lo que va de temporada. A ver si tenemos la personalidad suficiente como para darle la vuelta a esa situación justo en el partido de Champions contra el Arsenal. En dar el 100%, en llegar al campo del Arsenal y lograr obtener una victoria que no está lejos de nuestras posibilidades. Simplemente hay que tener personalidad, hay que tener valentía, ambición y jugar de otra manera fuera de casa, jugar de una manera más similar a la que jugamos en casa, sin necesidad de que te apoye nuestro público, que va a haber unos 2.000 desplazados allí para apoyarte. O sea, que va a haber público del Atlético de Madrid, pero sin necesidad de que sea el metropolitano, el ambiente de las grandes noches, se tiene que tener la personalidad, la valentía, la ambición de ir a por ese partido y jugarlo como si estuvieran animándote 100.000 personas. Igual. Y esa es la asignatura pendiente del Atlético de Madrid, jugar fuera de casa de una manera medianamente parecida a como lo hacemos en casa las grandes noches, ¿no? Y mañana es una gran noche, la típica noche que es Puerta Grande o Enfermería. Y yo juraría que nos jugamos un poquito más que los puntos. Nos jugamos también el ser un equipo creíble y el ser un proyecto que ilusione y que realmente tenga un fundamento. Porque si fuera de casa, cada vez que nos vamos lejos del Metropolitano, somos un circo, el proyecto no es creíble y el proyecto no es ilusionante y el proyecto no puede tener la ambición que requiere porque para eso hay que ganar una gran parte de los partidos a domicilio, ¿no? Y aunque el partido contra el Arsenal no es el propicio para decir, hombre, ganamos sí o sí, sí es un partido para poner la primera piedra de esa ambición, de esa valentía y de esas ganas también de ganar fuera de casa, ¿no? Y insisto, la oportunidad es que ni pintada, porque no hay esa obligación de ganar.
sí la hay cuando vas al campo del Alavés. Es que es el Alavés, es que le tienes que ganar en su campo. Vas al campo del Arsenal y no es, joder, lo lógico es que gane el Atleti, no es lo lógico. No es esa obligación al 100% de tener que ganar en el campo del Arsenal. Es un campo muy difícil y donde si pierdes, pues no puede pasar nada, porque es un campo en el que es normal que pierdas. También debería ser normal que tengas la posibilidad de ganar. Y eso es lo que yo estoy pidiendo en este momento, ¿no? Es que no sea una cosa rara que tú tengas la posibilidad de ganar en el campo del Arsenal porque tú eres el Atlético de Madrid, eres el jodido Atlético de Madrid. Y entonces es donde yo creo que hay que dar otra imagen, que hay que dar la cara y que hay que salir con orgullo, con la camiseta, con el escudo y con el coraje y el corazón que se le supone a este equipo para tener la oportunidad de ganar en un campo como el del Arsenal, que ahora mismo para mí es top 3 de los equipos de Europa. Para mí es top 3. Para mí está por delante de cualquier equipo inglés ahora mismo y para mí está al nivel un poquito más del Bayern de Múnich y a la alturita, que son los que le pueden disputar el Barcelona y el Madrid, el Paris Saint-Germain. Está a ese nivel ahora mismo. Y nosotros hemos ganado 5-2 al Madrid hace 2 semanas, con lo cual me gustaría poder dar ese nivel contra el Arsenal, porque si se da ese nivel contra el Arsenal no tiene absolutamente nada que hacer, pero es que ese nivel lo sacamos, pues bueno, como el cometa Halley, una vez cada 7 años. Entonces, ahí esta es la asignatura que tenemos nosotros, ir fuera de casa y decir, que somos el Atleti, darme el balón, vamos al ataque, vamos a por ellos con personalidad, pues eso, con ambición, en definitiva, ¿no? Y esa es la asignatura que hay que aprobar mañana. Porque, insisto, aunque tú pierdas como el día del Liverpool, con un pelín más de ambición que la de aquel día, porque aquel día te queda un sabor de boca de los minutos iniciales muy malo y un sabor de boca de los minutos finales también muy malo. Pero si tú logras tener un poquito más de ambición, logras ser un poco más peligroso, tener unas cuantas ocasiones más, estar más igualado al partido, aunque realmente al final no ganes, o empates o pierdas, si la sensación es otra, se puede poner la primera piedra para ganar en el campo del Alavés. Si no, ni eso. ¿Vale? Entonces, con ambición, por favor, mañana, con personalidad, por favor, mañana. Así que Dios nos ayude. Forza Atleti.